Estimados trabajadores, junto con darles la bienvenida a este módulo sobre un poco de historia y fundamentos del sindicalismo en nuestro país, quisiera comentarles que mi nombre es Esteban Uribe, yo soy abogado de la Universidad de Chile, soy especialista en Derecho del Trabajo, soy candidato a máster en Políticas Públicas de la Universidad de Santiago y me he dedicado durante más de 15 años a el apoyo y la formación y la asesoría de diversas organizaciones sindicales, tanto en el área de los servicios, transporte aéreo, además del área de la alimentación específicamente. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en cuál es la realidad actual del sindicalismo, cuáles son sus fundamentos legales y constitucionales, especialmente en este momento constituyente que nos toca vivir en esta oportunidad como nación, como comunidad civil. Y los invito a que podamos enfocarnos en estos temas. Como les comentaba, veremos la historia y fundamentos del sindicalismo en Chile. Los orígenes, fundamentalmente, del sistema de relaciones laborales chileno, tenemos que encontrarlos en nuestra Constitución Política actual de 1980. La evolución que ha tenido fundamentalmente el derecho del trabajo en relación a las relaciones colectivas es tan radical y tan dramático que es una institución que parte siendo un delito, está totalmente prohibido y proscrito la organización de los trabajadores, hasta terminar siendo un derecho fundamental. Bueno, los sistemas de relaciones laborales se inician fundamentalmente con las revoluciones industriales de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La industria, en este contexto, las producciones en serie, requieren altas cantidades de trabajadores y trabajadoras, y además producen factores y problemas sociales muy importantes desde la migración que se produce desde el campo a la ciudad. Se generan problemas de seguridad social, de contingencia de la protección frente a las contingencias sociales, es decir, frente a la cesantía, frente a la falta de salud, frente a la vejez o a la enfermedad. Esta realidad genera la organización natural de los trabajadores que se ven afectados por esta realidad moderna, y la reacción por parte de los empleadores fue, en primer lugar, transformar estos movimientos en una ilegalidad, ilegalizar cualquier tipo de acción que buscara reivindicar los derechos de los trabajadores. Gran conocimiento tenemos, ¿cierto?, en nuestro país de varias matanzas, el crimen de la Escuela de Santa María de Iquique, donde fallecieron entre 2.000 y hasta 3.000 personas, donde habían niños, los trabajadores ya estaban rendidos, por parte del Ejército Nacional. Es solo un ejemplo de cuál fue la política durante este tiempo por parte de primero los empleadores y también por parte del poder político. En esta primera revolución industrial, como les señalábamos, se produce este primer fenómeno, que es el de la migración del campo a la ciudad. Se generan problemas, como les señalaba, de un trabajo desregulado, trabajo infantil, de hecho, trabajo femenino sin descanso, con contraprestaciones que son totalmente injustas y desproporcionadas, hay precariedad, hay trabajo infantil que en los cascos de los buques, en los astilleros ingleses, que tenían doble casco, solamente entraban los niños que eran muy pequeños para sostener, digamos, un gran remache que permitía unir los dos cascos. Entonces los niños eran explotados fundamentalmente para estas funciones. Luego, frente a esta precariedad social y frente a lo que eventualmente termina siendo algunos levantamientos de movimientos obreros,
En Alemania, en la Alemania de von Bismarck, se vislumbra que esto es un fundamento para la producción de problemas sociales mucho mayores. Estos primeros sistemas de aseguramiento social tienden a contener por alguna parte, de una parte el movimiento de los trabajadores, pero también es el origen de sistemas incipientes de aseguramiento social. Estos sistemas de aseguramiento social son extrapolados al mundo a medida que también la revolución industrial, la electricidad masiva, digamos, también termina siendo cierto, poblando, digamos, toda la tierra. Como les señalaba, la mayor sofisticación mundial en el derecho del trabajo en los últimos siglos se ha dado respecto del derecho colectivo versus el derecho individual, ¿eh? Que no ha tenido una gran evolución, salvo estas últimas, digamos, modificaciones legales que tienden al teletrabajo o al trabajo a distancia o trabajo telemático, como se indica, que ya no está el trabajador o el obrero al interior de la fábrica, sino que está fundamentalmente en su hogar. Eso que genera otro tipo de problemas que espero tengamos en alguna oportunidad la posibilidad de poder verlo. Están también, bueno, todo el fenómeno de los trabajadores sin patrones, como los trabajadores de las aplicaciones, los repartidores, etcétera, que están sumamente expuestos a accidentes y no tienen protección de ningún tipo. Como les señalábamos, la primera revolución industrial es la que se produce con el vapor. Hay inventores que se dan cuenta que ven la tetera hirviendo, digamos, y que hace vibrar o saltar la tapa, y que esto al compactarse podría generar, claro, que sale, que expide, digamos, este vapor, y ese vapor puede mover una turbina que se transforma, digamos, en energía de la fábrica. La segunda revolución industrial está en 1870 y se produce con la electrificación masiva de las ciudades. Luego de esta primera etapa de proscripción absoluta, de prohibición absoluta, de transformar, digamos, la organización de los trabajadores en un delito, hay una segunda etapa, que luego de varias matanzas de trabajadores producto del movimiento obrero, empieza a una etapa de tolerancia. Ya no es delito, ya no te matan, no te vas preso por participar de una organización de trabajadores, sino que en este caso son toleradas estas organizaciones de trabajadores, pero no existe una regulación profunda, digamos, de lo que es el derecho colectivo del trabajo, que es, digamos, la posibilidad de constituir sindicatos, la posibilidad del ejercicio de la contratación colectiva y de la huelga, digamos, que son los tres pilares fundamentales la triada del derecho colectivo del trabajo, las normas que regulan, digamos, las organizaciones de trabajadores. ¿A eso se refiere con tolerancia? Eh, esta etapa de tolerancia es que los empleadores ya no lo transforman en delito, digamos, ni la autoridad política, no transforman en delito la organización sindical, sino que solamente la toleran, la soportan, digamos. Básicamente, ya no la combaten directamente, pero no está regulada. Esa es fundamentalmente la etapa de la tolerancia. Finalmente, ya en principios del siglo XX, y ya acercándonos a esta tercera revolución industrial, que es la revolución digital, ¿cierto? Ahí vemos cómo ya el trabajador se vincula más bien con una máquina y no con un computador, digamos, con redes digitales, y no con la fábrica directamente. Entonces, acercándonos a esta etapa, empieza una etapa de profundización del derecho colectivo del trabajo, profundización y de regulación de las normas que le dan vida, digamos, a los sindicatos como los conocemos ahora. Nos acercamos a una cuarta revolución industrial, que es la revolución de la robótica y de la inteligencia artificial, que es un proceso que vamos a empezar a vivir probablemente en un futuro, que va a exigir por nuestra parte la reconversión de nuestras aptitudes, que la reconversión, digamos que, bueno, si ya no vamos a ser nosotros los obreros que vamos a estar dentro de la fábrica, sino que van a ser solamente robots,
bueno, alguien obviamente va a tener que o diseñarlos, o programarlos, o revisarlos, o mantenerlos. Entonces eso va a requerir que el trabajador que era antes, que estaba, como lo vimos ahí en Chaplin, ¿cierto? Que en esta película Tiempos Modernos, que aprieta una tuerca que no tiene idea muy bien para qué es lo que es. Si el trabajador antes estaba en esas funciones, ahora probablemente va a tener que reconvertirse o convertirse a funciones que sean adecuadas a esta nueva realidad productiva. Bueno, digamos que, ¿qué son las organizaciones sindicales? Los sindicatos son fundamentalmente, son sociedades de trabajadores que están organizados con la finalidad de explotar colectivamente su propio capital, o sea, el valor, el precio de su trabajo. ¿Mm? Eh, También existe funciones de solidaridad, apoyo mutuo y también de la defensa de los intereses comunes de los trabajadores, ya no solo en cuanto a las condiciones de trabajo y remuneración, sino que también para poner en juego, en el juego político, poner en el tapete político, cuáles son nuestras demandas como clase trabajadora, digamos, ¿cierto? Y bueno, los orígenes de estas organizaciones sindicales tienen origen, se remontan, digamos, a los gremios de constructores del siglo XVIII. Pero la industrialización y la reacción de las autoridades gobernantes de la época fue, en principio, como dijimos, prohibir, reprimir, paralizar y castigar la huelga. En este caso, vamos a ver que durante el proceso de la segunda y tercera revolución industrial, ya los sindicatos pasan a ser parte importante de un actor social relevante en la sociedad. Hay una cuarta etapa de los derechos fundamentales, digamos que es la expansión de los derechos humanos que es posterior, digamos, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, permite, ¿cierto?, permear gran parte de las legislaciones de los países, dándole mayor relevancia a lo que son los derechos colectivos. Durante el siglo XX hemos visto que con la celebración de los pactos y tratados de derechos humanos y de derechos civiles y políticos, que son ya de segunda generación, tenemos derechos fundamentales de tercera generación. Esto lo vamos a revisar de la siguiente manera. En primer lugar, los primeros tratados internacionales son de defensa y promoción de los derechos humanos, del respeto de los derechos humanos, tales como la vida, la integridad física y psíquica, la inviolabilidad del hogar, la libertad ambulatoria, etc. O sea, la libertad de poder caminar por la calle, digamos, por cualquier lugar sin que te detengan o te lleven preso por eso. Se suceden varias extensiones de estos derechos, pero al ámbito ya más bien civil y político, es decir, la posibilidad que tenemos de ser candidatos a un proceso de elección pública y también la posibilidad de que nosotros podamos elegir a esos representantes. Es decir, ¿se acuerdan en la Roma antigua? Lo que el voto era censitario, es decir, había que tener propiedad, digamos, para poder ejercer el derecho a voto y las cosas se hacían entre 4 personas y entre 4 paredes. La democracia representativa ahora tiene un nuevo paso más profundo que es ya en relación a estos derechos que son de naturaleza ya más bien social y cultural. Para seguir en esto, como les señalaba, la profundización de estos derechos humanos permean las legislaciones comparadas y van dando cierto cuenta de la creación de normativas o de reglas, de leyes, que primero reconocen a la organización de trabajadores, después la dotan de herramientas como la huelga y finalmente de la posibilidad de negociar colectivamente. En una tercera etapa, como les señalaba, más avanzada, hay una expansión de los derechos fundamentales, es decir, de los derechos humanos, de los derechos que son inherentes a la persona humana por solo ser, por tener la calidad de tal, digamos. Esta tercera generación que les comentaba de derechos sociales, económicos, sociales y culturales. En esto se insertan, en este contexto, digamos, se insertan las normas que dicen relación con la negociación colectiva, la huelga y la organización sindical. El fenómeno del trabajo, digamos, es un fenómeno
sumamente importante y relevante y transversal en todas las realidades, y es muy relevante para las personas, porque el trabajo en alguna medida nos hace autónomos, nos da una autarquía, una posibilidad de normarnos a nosotros mismos, nos da independencia el trabajo, también nos realiza como personas, muchas veces nos realiza vocacionalmente y finalmente nos permite insertarnos en la sociedad y ejercer otro tipo de derechos, digamos. O sea, para la gente que no tiene trabajo es muy difícil y poder insertarse en la vida pública o en la vida social, digamos. O sea, incluso el solo hecho de tener que ejercer el derecho a voto ya implica, por ejemplo, desplazamientos, pagar determinados tipos de movilización, lo que va reduciendo, ¿cierto?, la posibilidad de participación de las personas que no tienen trabajo. Como así, en este tercer nivel de generación tenemos como ejemplo que es la Constitución Política Mexicana, que es una de las primeras constituciones políticas. Recuerden que la Constitución es como la norma fundamental de una pirámide, ¿cierto? En la punta está la Constitución Política, que es la que regula cómo serán, o la regla fundamental que nos da el marco de acción de cómo serán los otros tipos de normas. Entonces la Constitución Política Mexicana es de las primeras constituciones políticas latinoamericanas y del mundo, es lo que reconoce, digamos, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, fundamentalmente el derecho a la huelga, y los convenios sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que datan de los años 1940, un poco anteriores, y reconocen la identidad trinitaria, o sea, de tres elementos de la libertad sindical compuesta, dijimos, por la libertad de organización y afiliación, la libertad de que los trabajadores puedan constituir o crear organizaciones sindicales, que los trabajadores se puedan unir y entre todos crear una tercera figura que es el sindicato, ¿cierto? La libertad de afiliarse o desafiliarse también a esa organización sindical, el derecho a que este colectivo de trabajadores pueda negociar condiciones de trabajo con su empleador, que es el derecho a la negociación colectiva, y finalmente la huelga como una medida de presión o daño que en definitiva demuestra lo que es el precio del trabajo. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo tienen el valor de tratados internacionales, entonces son de alguna manera un marco regulatorio universal para todas las legislaciones nacionales de todos los países del mundo, ¿cierto? Y basta solamente que sean suscritos por ellos para que puedan ser ejercidos por los trabajadores y si es que estos derechos son vulnerados, digamos, podamos reclamarlos ante un tribunal de justicia. Valen tanto o más que la Constitución. Incluso en Chile se discute, digamos, si el valor de los tratados internacionales, como el de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, tienen el valor supraconstitucional, o sea, valen más que la Constitución, o son solamente supralegales e infraconstitucionales, es decir, están por sobre nuestras leyes, por sobre el Código del Trabajo, pero están por bajo, están subordinadas igualmente a nuestra Constitución política. En esta gráfica podemos advertir, digamos, cuál era la tendencia en la tasa de sindicalización en Chile. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque en muchos nuevos estudios económicos se está vinculando la mayor cobertura de la negociación colectiva, la mayor presencia de sindicatos y la mayor cantidad de contratos colectivos celebrados en un respecto a determinados grupos de trabajadores con la menor desigualdad. Y se ha fijado que nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo. Nosotros estamos a niveles de país sudafricanos, el 1% de la población de nuestro país se apropia del 30% de la riqueza que en definitiva producimos todos. Se dan cuenta que en esta ficha, en este gráfico, hay un periodo que está marcadamente ahí en blanco, que marca el quiebre, ¿cierto?, de la institucionalidad democrática de nuestro país, y en ese momento se suspenden todo tipo de negociaciones colectivas, y por supuesto que no hay ninguna huelga, porque, digamos, todas las dictaduras necesitan que el sistema económico siga funcionando, y para eso lo primero que hacen es suspender cualquier tipo de derechos o garantías de tipo laboral. Una vez recuperada la democracia, la tasa de sindicalización luego del plan laboral
quedó concentrada entre un 12, un 14%, ha tenido algunas fluctuaciones, también porque el aumento de la participación femenina, las trabajadoras han sido una importante aliciente en la sindicalización nacional. Pero aún estamos en niveles sumamente bajos. Miren, ahora vamos a ver que la tasa de cobertura de la negociación colectiva hasta el año 2013 era cercana al 8,5%, 8,5%, es decir, de cada 100 trabajadores, solo 8 están cubiertos por un instrumento colectivo y solo 14 pertenecen a una organización sindical, es decir, más encima hay organizaciones sindicales que no negocian colectivamente, digamos, que están ahí solo para, digamos, celebrar los cumpleaños, pero esa no es la finalidad, no es el objetivo de una organización sindical. El objetivo de una organización sindical es fundamentalmente ser un contrapoder, un contrapeso con respecto del empleador, con el cual tenemos una relación que es fundamentalmente asimétrica. Que es asimétrico, digamos, que no estamos en igualdad de condiciones, como cuando, por ejemplo, uno va a negociar, no sé, el precio de una bicicleta, por ejemplo. Uno puede, ahí uno está en igualdad de condiciones. En este caso, los empleadores pueden imponer muy fácilmente condiciones de trabajo si es que los trabajadores no tienen la conciencia ni la posibilidad de organizarse colectivamente. La organización sindical es fundamentalmente, como lo señalamos en unas diapositivas anteriores, es básicamente una sociedad de trabajadores organizada para la defensa de sus propios intereses, y fundamentalmente esos intereses se traducen en remuneraciones y condiciones de trabajo. En esta próxima ficha, que es la fuente de la Fundación Sol, hacemos referencia al porcentaje de trabajadores cubiertos por un instrumento colectivo. Si se dan cuenta, nosotros estamos por debajo del 20%, o sea, mucho menos de la mitad del primer tramo, digamos, que el primer quintil del 20%. Es decir, el 10%, menos del 10% de los trabajadores chilenos está cubierto por un instrumento colectivo, pero si se fijan, países como Francia, Bélgica, Austria, Portugal, Finlandia tienen niveles de cobertura mucho más altos. Pero en este caso hay un país que es sudamericano, igual que nosotros, que está Uruguay, que tiene tasas de sindicalización muy por sobre las nuestras, que nos cuadruplican, nos quintuplican en cantidad de trabajadores afiliados, y eso hace que evidentemente sea una sociedad menos desigual, digamos, que la torta sea repartida, digamos, de una forma más igualitaria. Claro, no queremos compararnos, digamos, con países como Francia o Alemania. Nosotros tenemos que compararnos ahora con países, pero de ingresos medios. Lo que pasa es que nuestra desigualdad es semejante a la de países africanos, pero nuestros ingresos no son los de un país africano. Nosotros esos son de países de ingresos bajos. Nosotros estamos en un país de $24.000 per cápita anual, y eso es un país de ingresos medios y medios altos. Incluso nosotros tenemos un PIB, un PIB, un Producto Interno Bruto por cabeza, per cápita se llama, que esto es por cada habitante de este país, semejante al de Croacia. Pero las condiciones de distribución de la riqueza, en definitiva, son totalmente distintas, y en eso incide fundamentalmente nuestra realidad sindical. En esto podemos ver una evolución en una relación que hay entre la tasa de sindicalización y la mayor acumulación de riqueza, o la mayor concentración de la riqueza que acumula el 1% más rico de nuestro país. Nosotros dijimos que el 1% más rico de nuestro país concentra cerca del 30% de los ingresos totales, y todos contribuimos a producir esa riqueza. Y fíjense que el 60% está acumulada en el 10% más rico. Pero el 1%, es decir, un décimo de ese 10%, que son el 10% de la población más rica, o sea, si dividiéramos a toda la población, ¿cierto?, en 10 partes, cada una representaría, ¿cierto?, el 10%. Pero el último 10%, que es el de mayores ingresos, concentra el 60% de la riqueza, pero el 1%
concentra el 30% de la riqueza. Es decir, la mitad incluso de lo que concentra el 10% más rico se queda en el 1%. Por eso ya no es posible que dividamos ni por quintilo, o sea, 20%, porque son muy heterogéneos. Una persona que gana 700.000 pesos y vive sola, estaría dentro de las poblaciones más ricas, junto con Luxich, ¿cierto? Piñera, digamos, Larraín, etcétera. O sea, por eso tenemos que ya dividir la sociedad en pedacitos cada vez más chiquititos para que podamos ir identificando cuál es la realidad. Esto muestra básicamente que a menor eh, tasa de sindicalización, que es la línea verde, el porcentaje que concentra el 1% más rico de la población se va separando diametralmente. Entonces, es decir, baja la sindicalización de los trabajadores, hay mayor concentración de la riqueza. Esta última gráfica nos muestra de una forma preliminar, digamos, algún tipo de vinculación entre este índice que se llama el coeficiente de Gini, que es una unidad de medida de la desigualdad, que va de 0 a 1, digamos, que hace una representación de una sociedad de solo 100 personas, donde, por ejemplo, y donde solo se producen 100 pesos. Esta gráfica, como les comentaba, busca determinar una relación, ¿cierto?, entre esta medida de desigualdad, que es el coeficiente de Gini, que representa como a la sociedad como si fuésemos una sociedad de solo 100 personas donde se producen 100 pesos. Una sociedad sumamente igualitaria sería que cada una de estas personas, que son 100, recibiera un peso cada una, y seríamos una sociedad completamente igualitaria. Por el contrario, una sociedad totalmente desigual sería que una persona recibiera solo los 100 pesos y el resto de las 99 nada. Esta gráfica nos muestra una vinculación que se está estudiando últimamente entre las mayores concentraciones de riqueza en pequeños grupos, digamos, la mayor desigualdad distributiva, relacionada con la mayor cobertura de la negociación colectiva, es decir, a mayor cantidad de contratos colectivos, a mayor cantidad de negociaciones colectivas, la desigualdad tendería a disminuir. Nosotros, si se fijan, nosotros nos encontramos en el extremo inferior derecho, es decir, con coeficiente de Gini muy alto, alta desigualdad y muy baja cobertura de la negociación colectiva. Por su contraparte, están países como Suecia, Dinamarca, y Alemania y Francia, que ya lo revisamos recién, que son países que tienen mayor cobertura de la negociación colectiva y menor, ¿cierto?, coeficiente de Gini, que indica que hay menor desigualdad. ¿Cómo se ha traducido en reglas, en normas, en leyes, en la realidad que tenemos actualmente? El modelo de relaciones laborales es fundamentalmente, el modelo chileno de relaciones laborales es fundamentalmente antisindical. La Constitución económica mira con mucha desconfianza a las organizaciones de trabajadores. De hecho, sus 4 pilares fundamentales son concentrar la negociación colectiva solamente en la empresa, cerrarla en la empresa, no dejar que hayan organizaciones que permitan negociaciones colectivas ampliadas, ya sea por incluso territorio, por ejemplo, todos los productores de leche o todos los trabajadores que trabajan en plantas productoras de leche del sur, por ejemplo, o de una zona determinada, los lagos, Osorno, etcétera, o territorial o por función. No, eso no está permitido, está proscrito en nuestra constitución política, está prohibido en nuestra constitución política. La segunda pilar, digamos, de este modelo de relaciones laborales es que la huelga no paraliza. Antes de la existencia de la reforma de la presidenta Michelle Bachelet, que fue, ¿cierto?, cercenada en varios de sus articulados por el Tribunal Constitucional, se permitía el reemplazo de trabajadores en huelga a partir del día 15 si se daban determinadas condiciones, o a partir del día 30 si se daban otras condiciones. Entonces, una huelga que no paraliza, digamos, no produce el daño que en definitiva demuestra el valor de nuestro trabajo. Un tercer elemento de esta Constitución,
laboral fue la permeabilidad de los grupos negociadores. Es decir, que pueda haber algún tipo de negociación colectiva fuera de la organización sindical. En el código anterior a la reforma de la presidenta Bachelet se permitían los grupos negociadores, estos grupos negociadores fueron eliminados del Código del Trabajo. Sin embargo, la inspección del trabajo, en una interpretación muy discutible, que de hecho fue llevada por diversas organizaciones sindicales a los tribunales de justicia, permitió y dio reconocimiento a la existencia de contratos colectivos celebrados con grupos de trabajadores que en definitiva producen la atomización del movimiento sindical. Atomizarlo es que se transforme en varios pedazos chiquititos, lo que hace que en definitiva se vaya perdiendo fuerza. El promedio de trabajadores afiliados a un determinado sindicato es de 40. O sea, uno le dice a un trabajador, por ejemplo, argentino o uruguayo, afiliado a una organización sindical que tienen miles o cientos de miles de trabajadores afiliados, porque ellos permiten la negociación colectiva por rama de actividad, es decir, se van todos afiliando, digamos, hay un solo contrato. Uruguay, por ejemplo, tenía un solo contrato de trabajo para las trabajadoras de casa particular, uno solo. O sea, imagínense aquí como si existiera, no sé, un solo contrato para todos los conductores de todos los Transantiago, los buses del transporte público de Santiago. Sería impensado. Finalmente, uno de los últimos pilares, digamos, de esta constitución laboral es la despolitización de los intereses del sindicato. Esto está en el artículo 19 de la Constitución Política, que garantiza, ¿cierto?, a las personas varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, ¿cierto?, a la seguridad individual, el derecho a la inviolabilidad del hogar, de toda forma de comunicación, el derecho a la libertad de educación, el derecho a las prestaciones igualitarias en salud. En el número 16, en el número 19, prohíbe que las organizaciones sindicales puedan participar en actividades políticas, como si los trabajadores, miembros de un sindicato, no tuvieran opinión política, no fuesen ciudadanos, digamos. Y cuál es el correlato por el lado empresarial, porque también hay sindicatos de trabajadores. La OIT, llama también sindicatos a las organizaciones de empleadores, porque la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es una organización tripartita, está compuesta, además de los gobiernos, por colectivos de empleadores y colectivos de trabajadores. En ambos casos, la OIT los llama sindicatos. Las organizaciones de empleadores en este país han permeado la política. Hemos visto casos de empresas, ¿cierto?, que han pagado directamente a políticos, a senadores incluso, que están condenados por cohecho, es decir, por poner sus intereses como empresa por sobre los intereses del resto de la comunidad. Repasamos entonces cuáles son estos 4 pilares de nuestro modelo de relaciones laborales en Chile. La negociación colectiva está centrada en la empresa. No hay negociación colectiva por rama de actividad o por área o incluso por territorios. La huelga no paraliza. Como señalábamos antiguamente, estaba el reemplazo de los trabajadores en huelga, que se podían contratar esquiroles por parte de los empleadores. Ahora ya eso se eliminó, pero existe una figura de servicios mínimos universales. Es decir, todas las empresas tienen derecho a establecer unas determinadas tareas, áreas, procesos que sean servicios esenciales. Sin embargo, en el derecho comparado en otras legislaciones, los servicios mínimos no son universales, están vinculados solamente con las necesidades más fundamentales de la población. Es decir, con, por ejemplo, clínicas de diálisis o con el abastecimiento de los suministros eléctricos, de agua potable, etc. Los servicios mínimos no son universales. Ahora cualquier empresa tiene derecho a solicitar antes de la negociación colectiva el establecimiento, la calificación de servicios esenciales, y eso paraliza también el proceso de negociación colectiva. Eso debería estar restringido solamente a las labores esenciales. Un tercer elemento, lo revisamos, es este paralelismo sindical, el reconocimiento de los grupos negociadores y la atomización sindical, y finalmente la despolitización del movimiento obrero.
de hecho a través de una prohibición absoluta de participación de las organizaciones sindicales en actividades político-partidistas. Revisamos el texto constitucional desde esta página, es el sitio internet de la Biblioteca del Congreso Nacional, se los recomiendo, pues este sitio tiene una trazabilidad, permite una trazabilidad de todas las normas, es decir, de dónde viene cada una de las normas jurídicas que se contienen en nuestra Constitución política y nos afectan como trabajadores o como trabajadores organizados a través de organizaciones sindicales. Las normas que nos interesan son el artículo 19, número 19 de la Constitución, que dice que asegura a todas las personas el derecho de sindicarse en los casos y formas que señale la ley, siendo siempre la afiliación voluntaria. Las organizaciones sindicales gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determina la ley, y la ley contempla los mecanismos que aseguran la autonomía de estas organizaciones, y aquí viene esta frase que es dramática, que dice: las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas, como si fuésemos trabajadores apolíticos, despolitizados, o como si el área de las empresas fueran asépticas, digamos, o sea, no estuvieran contaminadas por ninguna idea política, lo que sabemos que es totalmente falso. Aquí en el número 16 se garantiza, si lo leemos bien y con atención, se garantiza la libertad de trabajo, pero no se garantiza el derecho al trabajo, que dice la libertad de trabajo y su protección, pero lo que está haciendo no dice la protección del trabajo, dice la libertad de trabajo y su protección, o sea, es decir, la protección de la libertad de trabajo, no la protección del derecho al trabajo. Eso fundamentalmente, por aquí los voy a aburrir un poco con este tipo de normas. Sí me gustaría que las revisaran por ustedes mismos. El origen de estas dos normas son las actas constitucionales de la dictadura, son las actas constitucionales de la Junta de Gobierno. El origen del artículo 19, número 16, y 19, número 19 de la Constitución Política, tienen su origen en, fundamentalmente, en la Constitución Política impuesta en dictadura en 1980. Finalmente, esto también garantiza la negociación colectiva con la empresa en la que laboren. Si fijan, dice la negociación colectiva con la empresa en que laboren. Es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Hay empresas donde no se puede negociar colectivamente, que son estas fundamentalmente a veces empresas del Estado, tampoco pueden negociar los trabajadores públicos, y eso es lo que hay que prontamente incorporar a nuestra Constitución política, que los funcionarios públicos en la práctica negocian igual, digamos, todos los años, ¿cierto? Está la ley de reajuste salarial y hay algunos bonos de término de conflicto. ¿Se acuerdan que ahí estaba el ministro, ¿cierto? Valdés en su época, que ofrecía un 1% de reajuste en circunstancias que el IPC, esto es decir, la inflación, el crecimiento de los precios era mucho más que eso, pero el crecimiento de nuestros salarios está contenido. Aquí está la prohibición la prohibición de declararse en huelga de los funcionarios del Estado. Claro, esto se hace a través del paro, se hace ilegalmente, y eso lo debería incorporar en nuestra futura Constitución, que ojalá sea el producto de la Convención Constituyente. Podemos concluir que el origen de estas normas es tardío, no es temprano, no está en nuestras primeras constituciones, en nuestros ordenamientos constitucionales del nacimiento de nuestra república. Es tardío, es decir, son fundamentalmente de la Constitución de 1980, y de las actas, derivan de las actas constitucionales de esa época. El plan laboral de José Piñera se materializó a través de la dictación de 2 decretos leyes que son anteriores, ¿cierto?, a la Constitución política, que es lo que refleja, ¿cierto?, en su integridad el texto constitucional. Centra la negociación colectiva, como dijimos, al nivel de la empresa. Lo leímos, dice: el derecho de los trabajadores está en la negociación colectiva con la empresa en que laboran. En otros países, en Uruguay, de hecho, no son los propios trabajadores de la misma empresa los que negocian con el empleador. Eso es impensado. Los directores o los dirigentes de la organización sindical superior a la que se encuentran
afiliados y ellos van a negociar con el empleador los niveles de salario, digamos, las condiciones de remuneración y las condiciones comunes de trabajo, digamos, las condiciones de trabajo distintas a la remuneración, como por ejemplo están los derechos de pagos de salacuna, capacitaciones, exámenes preventivos, tantas bonificaciones también, el pago de días feriados, el pago de a lo mejor licencias médicas, los que no se hace cargo, el sistema ni público ni privado, estos que son los 3 primeros días. Hay muchas otras condiciones de trabajo que se pueden regular a través de un instrumento colectivo, no solo la remuneración. Como segundo aspecto, dijimos que la huelga estaba centrada en el ámbito de la negociación colectiva. En otros países existen huelgas de solidaridad y también huelgas políticas. Yo recuerdo que cuando estaban construyendo, por ejemplo, uno de los edificios Titanium, que son uno de los edificios más bonitos de Santiago, digamos, que son del barrio, el barrio económico de Santiago, durante la lluvia, durante los meses de invierno se hizo un socavón que desprendió un container donde estaban las oficinas administrativas de la empresa y aplastó, matando a 2 trabajadores. Esos trabajadores no tenían la posibilidad de hacer una huelga por condiciones de salud, porque estaban arriesgando fundamentalmente su salud o su vida, su integridad física, al seguir trabajando o seguir laborando en las condiciones en las que lo estaban haciendo. La huelga está restringida al ámbito de una de las etapas de la negociación colectiva y reglada, porque hay negociaciones completamente libres con el empleador, hay negociaciones directas permanentes, digamos, hay un diálogo social permanente con los empleadores. Sin embargo, la huelga, la paralización, la abstención de trabajar está concentrada solamente en la negociación colectiva. No hay huelgas de apoyo a otros compañeros, no hay huelgas de solidaridad, dijimos no hay huelgas por condiciones de higiene y seguridad. Dijimos que la empresa, la huelga no paraliza, la empresa tiene derecho a estos servicios mínimos o servicios esenciales, universales, que eso no debería así, no es así en otras regulaciones. Finalmente está el paralelismo sindical, el reconocimiento ya por vía de decreto, ¿sí? por vía administrativa, a través de la inspección de la Dirección del Trabajo, que durante este gobierno reconoció a los grupos negociadores. Finalmente, dijimos que está la despolitización de la organización sindical como un elemento más de la realidad sindical. Bueno, para que no quedemos, digamos, como tan deprimidos luego de esta realidad que es bien dramática, vamos a revisar un poco qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que podríamos esperar de nuestro nuevo proceso constituyente. Miren, preliminarmente vamos a decir que el objetivo de la huelga es un derecho a dañar, digamos. El objeto de una huelga es hacerle daño al empleador, digamos, absteniéndonos de trabajar, pero eso es lo que en definitiva demuestra el precio de mi trabajo, es decir, cuánto le cuesta al empleador esa abstención o el daño que sufre por la abstención legal que tenemos los trabajadores cuando estamos en huelga, y eso demuestra cuánto es realmente el precio de nuestro trabajo. Como dijimos, el derecho fundamental a la huelga ha pasado de ser primero un delito a ser un derecho fundamental reconocido ya por tratados internacionales, reconocido por tratados de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho, como dijimos, el derecho a la huelga es una excepción a las reglas de cumplimiento del contrato de trabajo. ¿Por qué es una excepción? Porque las obligaciones que emanan de un contrato de trabajo para las dos partes, por la parte del trabajador es prestar el servicio para el que fue contratado, y por parte del empleador es pagar por ello una remuneración determinada. Entonces, la huelga es un derecho que permite la abstención de este servicio, de la prestación de este servicio, que es una de las obligaciones del contrato de trabajo. Por eso es una excepción a las reglas de cumplimiento de los contratos. Esta abstención, esta paralización, digamos, colectiva, tiene por objeto, como les decía yo, dar cuenta del precio del trabajo a través de demostrar el daño que se produce la paralización de los servicios personales, como les decía.
Se ha definido la huelga como una abstención voluntaria, colectiva y coordinada, sin pago de remuneraciones, que tiene por objeto dar cuenta del precio del trabajo a través de demostrar el daño que produce la paralización de los servicios personales. ¿Qué deberíamos esperar, digamos, de este proceso constituyente? Deberíamos, por lo menos, intentar incorporar a nuestra legislación constitucional, a nuestra normativa constitucional, los tratados internacionales y las normas internacionales de derechos fundamentales que hay en esta materia. Frente a estas brechas de desigualdad de que hemos dado cuenta, de que hay una acumulación de riqueza en un sector muy pequeño y muy determinado de la población, se centra fundamentalmente en el mundo del trabajo. Las diferencias en ingresos son la causa principal de las diferencias en la distribución de la riqueza. Una de las medidas que atenúan estas desigualdades son la educación, ¿cierto? Los impuestos y, por supuesto, que sí, la negociación colectiva. Y podemos ver que las otras medidas que atenúan estas desigualdades, que la educación pública no funciona para eso, no cumple sus funciones, y nuestro sistema tributario fundamentalmente también prorrico, digamos, ¿cierto? En otros países están los propios multimillonarios, o los súper ricos, como se han llamado últimamente. Los propios súper ricos han propuesto, ¿cierto?, a sus gobernantes que les cobren más impuestos para satisfacer, digamos, otro tipo de relaciones, otro tipo de necesidades, satisfacer las necesidades más bien sociales de la población. Dijimos, frente a estas brechas de desigualdad que tienen su origen en el mundo del trabajo, tenemos que en una etapa de nuestro crecimiento económico se empieza a separar. Podemos ver que el crecimiento económico del crecimiento de la productividad se dispara, digamos, en un momento determinado en nuestra economía. Sin embargo, los salarios se mantienen igual. Eso lo vamos a ver en una de las próximas láminas. Dijimos que el crecimiento de los salarios y la precarización de los derechos sociales que atenúan estas diferencias, la vivienda, como dijimos, la educación, salud, producen el efecto de que la realidad presiona los salarios hacia lo mínimo. La mediana salarial es de 400.000 pesos, es muy cercana al ingreso mínimo. Que en la mediana es el punto medio, exactamente, o sea, entre el trabajador que gana menos y el trabajador que gana más, el del medio está en 400.000 pesos, y eso quiere decir que la mitad de los trabajadores gana 400.000 pesos o menos. La mitad, del 50% de toda la fuerza productiva nuestra, está muy cercana al efecto faro que produce el ingreso mínimo, y eso es fundamentalmente producto de la ausencia de la negociación colectiva. En este gráfico podemos ver drásticamente cómo en el único proceso en la historia de nuestro país, que entre 1970 y 1973, la brecha se acorta. Si se fijan, vamos a, ¿cierto?, las X, la línea de la horizontal, que entre 1970 y 1975 se produce, ¿cierto?, una reducción de esta brecha. Se empiezan a acercar el crecimiento de los salarios con el crecimiento de la productividad. Sin embargo, tiene una caída dramática a partir de 1975, que se ha mantenido hasta ahora. Si se fijan, en los 2000 ya el crecimiento de la productividad se está separando casi radicalmente del crecimiento de los salarios. Lo ideal sería en el futuro que pudiésemos adecuar esta nueva constitución o estas nuevas normas constitucionales que sirven de marco a las leyes, como dijimos, a los tratados internacionales sobre la materia, a los tratados internacionales suscritos por Chile. Entre ellos están el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y consagrar la huelga expresamente como un derecho fundamental y no como una etapa más de la negociación colectiva, como lo vimos. Incorporar la posibilidad de la negociación multinivel, ramal, sectorial o territorial, digamos, e incorporar a los funcionarios públicos, que lo vimos que no tienen derecho a negociar colectivamente, pero que en la práctica igual suceden. Chile es una excepción dentro del nivel de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, al cual formamos parte. Nosotros formamos parte de un selecto grupo de países, que son de países desarrollados o en vías de desarrollo. Sin embargo, nuestra realidad
en la distribución de las riquezas de un país centroafricano, digamos, de país africano. Nuestros niveles de desigualdad son escandalosos. Extender los límites más allá de extender los límites de la acción sindical, más allá de los muros de la empresa como un actor social relevante frente a la rigidización de lo colectivo y la flexibilización de lo individual, o sea, lo colectivo, lo sindical es cada vez más rígido, está cada vez más, ¿cierto?, encajonado, encuadrado, y no puede salir de determinadas reglas frente a una flexibilización de lo individual, produce evidentemente que el trabajador se vea desprotegido, está despojado, pueda ser despojado del producto de su único capital, que es su trabajo. Este proceso constituyente ahora nos está abriendo las puertas para que transformemos este modelo de relaciones laborales en busca de garantías frente a estos derechos colectivos, y exige una gran responsabilidad pública también por parte de nuestros actores sindicales. De hecho, que existan 4 centrales de trabajadores es un ejemplo justamente de la atomización, o sea, es impresentable que tengamos 4 organizaciones de grado máximo, no hay organizaciones sindicales de grado superior después de las centrales, y sin embargo en nuestro país tenemos 4. Eso da cuenta, ¿cierto?, de la gran atomización de nuestra realidad nacional. Con esto terminamos este módulo 1, este primer módulo respecto a este curso de formación sindical relativo a los fundamentos, a la historia un poco del movimiento sindical y a los subfundamentos constitucionales en nuestro país, y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias.